desde este momento estoy grabando la clase, porque ya la vamos a empezar. Vamos a hablar de evidencias de la evolución y vamos a alcanzar a hablar solamente de una de las evidencias, yo creo, y tratar de explicar cómo funciona la datación de fósiles. ¿Ya? No puedo ver la captura de pantalla que me mandó Julieta. ¿Ya? Cuando abro descargar y verla, me aparece una carpeta de mi computador que no tiene nada que ver. ¿Ya? Así que no la puedo ver, no sé qué es lo que es. Ah, espérate, ya parece que ya sé lo que pudo haber pasado. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ah, aparece, claro, aparece opciones de matriculación. Ya, vale, buen dato. Le voy a mandar eso también a Mr. Fabián. Ya, sin más, nos vamos a la clase entonces. Voy a compartir la pantalla. Ya, el PowerPoint va a quedar disponible en la plataforma para cuando puedan meterse finalmente a la plataforma. Entonces, acá estamos con este archivo que nos habla acerca de las evidencias evolutivas. Eh, una cosa es que nosotros hablemos de que la evolución existe, ¿ya? Y una cosa muy distinta es cómo demostramos que la evolución ocurre, ¿ya? Entonces, para demostrar que la evolución es un hecho, lo único que nosotros podemos hacer es apelar a las evidencias de que la evolución ha ocurrido. Entonces, hay algunos grupos de evidencias que nos permiten determinar lo que ha ido ocurriendo en el pasado. ¿Cuáles son? Bueno, en general, los hechos. Acá tenemos cuáles son las evidencias que nosotros consideramos. Bueno, la más importante es el registro fósil. Cada vez que alguien piensa en evolución o en vidas que han existido en la Tierra, uno tiende a pensar en fósiles, uno tiende a pensar que son bastante infrecuentes, que es difícil de encontrar, de pronto aparecen en las noticias, ya que se encontró tal o cual fósil. Eh, ah, eh, y em, y eso nos llama mucho la atención, porque son además muy impresionantes. Pero también hay otras evidencias evolutivas. Por ejemplo, la anatomía comparada, que consiste simplemente en comparar la anatomía de distintos organismos, de distintos individuos, de distintas especies. Hay otras que son un poco menos evidentes, como la embriología comparada, que significa comparar embriones, la bioquímica comparada, que es comparar moléculas, ¿ya?, que los organismos puedan tener, y la distribución geográfica y la sistemática y taxonomía, que en su momento vamos a hablar también de qué se tratan todas estas. En la imagen que estaba antes, nosotros vemos las especies que han existido en el curso evolutivo de la Tierra. ¿Ya? Y nosotros podemos ver que han existido organismos muy blanditos, los más antiguos, eran simplemente células o esponjas, y organismos más complejos, y tal vez del que nosotros más recuerdos tenemos en términos de fósiles es de los dinosaurios. ¿Ya? Dejar un fósil, no cualquier organismo deja un registro fósil. Tienen que haber ciertas condiciones que muchas veces no son tan frecuentes. Entonces, si ustedes piensan la cantidad de individuos que han vivido y que han muerto en la Tierra, es gigantesca. Y de todos esos individuos, de todos esos animales, de todos esos organismos, solo unos pocos han sido capaces de dejar fósiles. Pero como son tantos, aunque sean muy pocos los que dejan fósil, es relativamente fácil de encontrar fósiles. ¿Ya? Ahora, acá está la idea. Eh, perdón, acá. ¿Qué es un fósil? La palabra fósil literalmente significa enterrado. Eso significa fósil. Por lo tanto, un fósil, cuando se originan los fósiles, eran cuestiones que los científicos encontraban enterrados. Muchas veces tenemos suerte y a veces encontramos fósiles no enterrados. Ya, en lo personal, solamente una vez encontré un fósil, ni siquiera lo andaba buscando. Encontré una almeja en una playa, una almeja fosilizada, ¿ya? Y fue simplemente una coincidencia, no la estaba buscando yo para nada, pero apareció allí. ¿Ya? Ahora, de los fósiles que nosotros encontramos, hay algunos que pueden tener una contraparte actual. Veamos, por ejemplo, esta imagen. Esto que está acá es un organismo que vivió hace varios millones de años. Se llamaba Gliptodonte.
se calcula que su peso era de 200 kilogramos, y en virtud de la evidencia fósil que se ha encontrado, se cree que más o menos esta podría haber sido su estructura externa. Para que pese 200 kilogramos estamos hablando de un organismo que debió medir por lo menos 1,5 metros, ¿ya? Pensando en la densidad normal de los animales, ¿ya? O pongámosle tal vez ya, 1 metro, digamos, pero anchito. Lo que vemos acá es un organismo que existe actualmente, lo conocemos como armadillo, o bien como quiriquincho, en el norte de Chile, y si se fijan son muy parecidos. La forma de la cabeza, una caparazón, una cola, patas con garras. ¿Ya? Es decir, en este ejemplo en particular, uno podría pensar que este organismo moderno desciende de este organismo que se extinguió. Si alguien encontrara un fósil de gliptodonte, y lo han encontrado, por eso sabemos cómo es, uno podría hacer la relación con esto. Probablemente tengan el mismo número de huesos, probablemente tengan más o menos la misma estructura del cráneo, ya probablemente las caparazones tengan algunos grados de similitud. De hecho, esto es tan así que si nosotros analizamos a la mayoría de los vertebrados, la gran mayoría de los vertebrados tienen más o menos la misma composición ósea, o sea, la misma cantidad de huesos. Por ejemplo, nuestro brazo. Nuestro brazo tiene un hueso acá, unido al hombro, que es el húmero. Luego tiene dos huesos en el antebrazo. Tenemos el radio y el cúbito. Y luego tenemos en la mano muchos huesos, muchos huesos. Si tú analizas un caballo, tiene más o menos una composición similar, al menos del húmero y de estos dos huesitos de acá. Están fusionados, pero se puede entender cómo ocurrieron. Piensen en un pollo, que es tal vez el animal que con mayor facilidad nosotros podemos ver con segmentos más o menos enteros. En la alita del pollo, el primer segmento, la parte más gorda, tiene un hueso, igual que nosotros, y el segundo segmento del ala tiene dos huesos, igual que nosotros. Y estamos hablando de un ave. Todos los vertebrados, al menos en función del número de huesos que nosotros tenemos, pareciéramos tener un origen común. Y si tú cuentas el número de huesos, en casi todos los vertebrados es parecido, ¿eh? De hecho, los huesos del cráneo tienen más o menos la misma composición para muchísimas especies. Y entonces tú puedes encontrar ahí algunas evidencias. Si encuentras un registro fósil de eso, puedes encontrar evidencia de que los vertebrados somos bastante parecidos. Ahora bien, entre dos especies distintas se podrían encontrar fósiles transicionales. Esto voy a tratar de dibujarlo acá, más o menos la idea de eso en la pizarrita. ¿Ya? Voy a irme a la pizarrita para explicar ese asunto. Creo que acá la tengo. Ya, pensemos, por ejemplo, en la siguiente situación. Voy a ponerla acá. Fósiles transicionales para que después podamos entender este asunto. Pensemos que voy a partir de esto y voy a llegar a esto por medio de evolución. Entre estas dos especies, probablemente uno podría encontrar algo que sea más o menos así. ¿Ya? Entre esta y esta. Y probablemente antes de eso había algo que era más o menos así. Y probablemente antes de eso había algo que era más o menos así. Y probablemente después habría algo así. En este caso, si yo encontrara alguno de estos registros, esos serían fósiles transicionales entre la especie A y la especie B. En algunos casos podría encontrarlo. En otros casos puede que no se encuentren. ¿Ya? Y eso lo vamos a conversar también más adelante por algunos tipos particulares de evolución que existen. Porque a veces la evolución ocurre a saltos. Entonces, cuando ocurre con saltos, parece que no hay fósiles transicionales. Parece que hubo un gran cambio muy rápido que hizo que no quedaran registros de lo que estaba viviendo antes.
a volver al PowerPoint. Entonces, esa es la idea de un fósil transicional. Y lo siguiente que se relaciona con esto es que hay dos tipos de rasgos fósiles. Hay unos que se llaman rasgos derivados, que son rasgos que aparecen muy rápido. Aparecen tan rápido que en una especie anterior a esa no estaban, dentro de la misma línea evolutiva. Los rasgos ancestrales, en cambio, son características que se han mantenido en el tiempo y que tú siempre las puedes encontrar. Los dientes, por ejemplo, o la presencia de cola. No ha ocurrido que haya una línea de organismos sin dientes y de pronto, ¡pum!, aparecieron los dientes. No ha ocurrido que, por ejemplo, haya una línea de organismos sin ojos y de pronto, ¡pum!, aparecieron los ojos. O sin cola, ¡pum!, apareció la cola. O incluso con cola y de pronto, ¡pum!, desaparece la cola. Eso no ha ocurrido. Como no ha ocurrido, se llaman rasgos ancestrales, porque se van manteniendo desde mucho. Pero los rasgos derivados son los interesantes. Porque esos son rasgos que parecen aparecer de la nada. Tú tienes una línea de individuos que tienen ciertas características y de repente, ¡pum!, aparece algo muy rápido. Un ejemplo de eso son las plumas. No hubo una aparición gradual de las plumas. Hasta donde sabemos, de los dinosaurios voladores, hay dos especies que son, o dos grupos que son representativos. No sé si ustedes han escuchado hablar de los pterodáctilos. ¿Sí, Sí, Pablo? Sí. Los, sí. los pterodáctilos aparecen en las películas muchas veces, son simplemente un dinosaurio con alas. Claro, un dinosaurio más liviano, qué sé yo. Pero hasta donde sabemos, los pterodáctilos no tenían plumas. Por lo tanto, era muy parecido simplemente a un lagarto con alas. Esa es la idea. De hecho, pteros, la palabra pteros, significa alas, y dáctilo de dedos. Entonces eran organismos que tenían alas entre los dedos. Hay otro organismo que también era volador, que también es de la época de los dinosaurios, que se llama Archaeopteryx. El Archaeopteryx sí tenía alas. Entonces, entre el pterodáctilo y el Archaeopteryx no hay transición. Como que de pronto aparecieron las alas y ¡pum!, aparecieron las aves. A eso nosotros, perdón, acá, a esos rasgos que aparecen muy rápido, le llamamos rasgos derivados. Rasgos derivados. Bueno, aquí está nuevamente la imagen del cliptodonte que le había mostrado. Ya, tal vez voy a ponerle la imagen del pterodáctilo y del Archaeopteryx. Voy a recordarlo acá. Voy a anotar acá las imágenes. Voy a ponerla antes de subirle el PowerPoint. Ya, ahí lo voy a anotar. Bien, siguiendo. Ahora, esto es una cuestión que es bastante lógica, ¿ya?, pero es interesante para lo que vamos a hablar después, de datación de fósiles. Lo que nos está demostrando aquí es cómo pueden ir quedando enterrados los organismos dependiendo de los fenómenos de sedimentación asociados a ríos, a lagos, o etc. Yo tengo acá una laguna, y en esta laguna van llegando sedimentos arrastrados por los ríos. De pronto, hay cambios en la superficie de la Tierra que hacen que el tipo de sedimento vaya cambiando. Por ejemplo, durante 300 años este río fue trayendo una arena tranquila, qué sé yo, de color clarito, por poner un ejemplo cualquiera, pero hay una erupción volcánica, de modo que, producto de esa erupción volcánica, la arena se vuelve negra. Y por lo tanto, después, durante, no sé, 500 años, el río viene trayendo arena negra con su sedimento. Tú esperarías tener capas como esta. Dependiendo de lo que haya ocurrido, tú esperas tener capas como esta dentro del río. Las inundaciones también son capaces de generar capas sedimentarias. Ahora bien, si en algún momento murió un organismo aquí y quedó depositado en el fondo, y después viene una inundación o vienen cambios, etc., van a ir quedando en distintas capas.
que es lo que está representado aquí abajito. Al menos en teoría, mientras más abajo quede enterrado un fósil, más antiguo es. Y mientras más arriba esté, más joven será. Eso es de toda lógica. Ahora, claro, podrían ocurrir eventos que hagan que estas capas se muevan. Un terremoto, por ejemplo, o algo así. Pero esta idea de las capas deben tenerla en mente para cuando hablemos de datación de fósiles. Porque la capa que está más abajo sería la más antigua y las capas que están más arriba serían las más jóvenes. ¿Ya? Ahora, hay distintos tipos de fósiles. Aquí aparecen algunos de esos ejemplos. Este es un ictiosaurio. Ictio significa pez, ¿ya? Ictio. Y saurio significa lagarto. Por lo tanto, esta es una especie de ancestral peje lagarto. ¿Ya? Era muy grande, fíjense, tenía huesos, tenía extremidades, tenía unas patas traseras. Ahí se ve un poco una forma algo similar a una cadera, pero también tenía aletas. ¿Ya? Por lo tanto, probablemente este pez o este peje lagarto tenía una forma de vida de orillas del agua. Acá hay unos muy famosos, son los amonites. ¿Ya? De hecho, Mr. Puga del colegio tiene algunos fósiles de amonites en su colección personal. Son relativamente frecuentes. Los amonites poblaron la Tierra hace unos 250 millones de años. Eran la especie más abundante en la Tierra. ¿Ya? Acá hay otro tipo de fósil. Esta es una huella de dinosaurio, gigantesca. Entonces aquí esto pudo haber sido un barro sedimentario. Pasó un dinosaurio caminando, ¿ya? Y de pronto ese barro se fue endureciendo, se fue enfriando, hasta transformarse en roca, y por lo tanto queda el registro de esa huella. Otro tipo de fósil acá, un escorpión dentro del ámbar. Recuerden que el ámbar es una resina vegetal, por lo tanto pudo haber caído esta resina sobre este insecto, haciendo que quedara encerrado, el ámbar se endurece y tenemos como resultado un insecto dentro del ámbar. Y otro tipo de fósil acá, que son madera petrificada. Era un bosque que de a poco se fue mineralizando hasta transformarse en piedra, que es más o menos esta la categoría de los fósiles. ¿Eh? Lo que veíamos, las huellas, por ejemplo. Estos son los moldes y vaciados. Para que se hagan una idea aproximada de esto. Cuando nosotros usamos el hervidor, ya con aguas no purificadas, se va juntando sarro dentro del hervidor. Dentro de los recipientes se va juntando sarro, que son cristales de minerales. Si en teoría yo pudiese usar un hervidor hasta que todo su contenido se haya transformado en sarro, yo podría tener un vaciado, es decir, una cavidad que se llenó de minerales o que se llenó de sedimento. Aquí nos dice, un vaciado es un molde lleno con sedimentos. ¿Ya? Y por lo tanto me quedaría ese registro de cómo era un hervidor. ¿Ya? Así funcionan los moldes y los vaciados. El tercer tipo de fósil son los de reemplazo, en donde cada molécula de ese organismo, cada molécula orgánica, fue reemplazada por minerales. De modo que es simplemente como que se hubiese petrificado, ¿ya? Hasta quedar con esa forma que es la forma que tenía el organismo original. Nuevamente acá, petrificación o mineralización, aquí se llenan los espacios vacíos. Es diferente, aquí se reemplaza todo el tejido blando y aquí se llenan los tejidos. Entonces, por ejemplo, para las maderas, esto funciona. El ámbar, como lo habíamos mencionado previamente, y acá hay una muestra interesante también, que es el encontrar material original, que es cuando tú encuentras un resto original que ha sido momificado o que se ha preservado, por ejemplo, en el frío.
hace no muchos años atrás se encontró un hombre de la era del bronce, de unos 12.000 años de antigüedad, congelado en un glaciar, no me acuerdo si era en Finlandia, no me acuerdo bien el lugar, voy a buscarlo bien. Pero lo encontraron perfectamente preservado, con su ropa, tenía materia orgánica, tenía carne todavía, y lo llevaron al laboratorio, lo abrieron, pudieron ver qué tenía en el estómago, qué había comido, ¿ya? O sea, fue un encuentro bastante interesante para saber cómo era la forma de vida en la edad del bronce. ¿Ya? Se llamaba Otzel. Mister, ¿Ya? ¿Sí, Pablo? yo tengo una pregunta. Dígame. Em, ¿Cómo se llama? Si un animal se cae al ámbar ese para quedar fosilizado, ¿sigue vivo? ¿Se murió? No murió, murió. Claro, al no tener intercambio con el ambiente, se muere por hipoxia, se ahoga. ¿Ya? Eso es lo más práctico. Ahora, a lo mejor esa historia del ámbar es bien interesante porque en esa se basa una película que fue muy famosa del año 93 y que han hecho varias secuelas después, Jurassic Park. En Jurassic Park se supone que sacan sangre de un mosquito que estaba en el ámbar y así extraen ADN para revivir a los dinosaurios. La historia es bien interesante, bien bonita, sin embargo no se puede, porque el ADN también se va degradando con el tiempo. Entonces, tú no podrías sacar ADN realmente de un insecto que esté en ámbar, porque ese ADN se habría descompuesto. Entonces no podrías hacer un dinosaurio a partir de ello. ¿Ya? Bien, entonces vamos a volver ahora a a la presentación. Estábamos hablando de esto y de aquí viene el tema que queríamos hablar. ¿Cómo se puede saber cuántos años tiene un fósil? ¿Ya? Y aquí viene el concepto de los llamados relojes atómicos. Voy a buscar acá, que he hecho ese dibujito. En realidad era simplemente una presentación, pero... bueno, no lo veo. Bueno, no importa, lo puedo explicar acá. ¿Cómo yo puedo saber cuánto tiempo ha pasado desde que un animal se murió? ¿Cómo puedo saber cuál es la edad que tiene un fósil? Yo puedo saber, por ejemplo, cuánto tiempo ha pasado si es que tengo un reloj de arena. Este reloj de arena que yo tengo acá es de un jueguito. ¿Ya? Se utilizan estos juegos para cuando tienes pruebas de un minuto. ¿Ya? Es bien interesante. Por ejemplo, el Pictionary tiene reloj de arena, ¿cierto? Este no es de un Pictionary en todo caso, pero es lo mismo. Bueno, yo sé que este reloj de arena se demora un minuto en vaciarse. ¿Ya? Yo lo sé porque lo acabo de medir. ¿Ya? En realidad se demora un minuto con 2 segundos, ¿ya? Pero es un tiempo fijo. Por lo tanto, yo puedo saber cuánto tiempo se tarda en vaciar, ¿ya? Y yo puedo saber los intervalos medianos de tiempo que han ocurrido. Supongamos que voy a detenerme en este momento. En este momento. Acá está la arena que aún no ha pasado, lo que aún no ha pasado. Yo sé que se demora en vaciarse un minuto. Supongamos que originalmente acá habían 4 gramos de arena. 4 gramos. Y supongamos que cuando yo detuve el reloj, ahora queda acá apenas 1 gramo de arena. ¿Cuánto tiempo pasó si es que en total se demora un minuto? Mm, Recuerde, había 4 gramos, queda 1 gramo. Por lo tanto, alcanzaron a pasar 3 gramos. ¿Cuánto tiempo falta para que termine de vaciarse? Si es que esto 15 está... segundos. 15 segundos, perfecto. Falta que pase la cuarta parte, por lo tanto, faltan 15 segundos. ¿Cuánto tiempo ha pasado entonces desde que comenzó a vaciarse? 45. 45 segundos, perfecto. ¿Ya? Eso está muy bien. Así funciona un reloj de arena. Por lo tanto, yo podría saber en cualquier momento cuánto tiempo ha pasado si sé
cuánto falta por pasar. Y si además sé cuánto se demora en pasar por completo. Si yo no sé cuánto se demora en pasar por completo, o no sé cuántos gramos están quedando, entonces yo no puedo saber, yo no tengo cómo saber cuánto tiempo le resta o cuánto tiempo ha pasado ya. Pero eso requiere algo, ¿ya? Y eso requiere algo que es la condición fundamental para entender cómo funcionan los relojes moleculares. ¿Qué es? Fíjense, el reloj no está completamente pasado. La arena no está completamente pasada de un lado a otro. Falta que pase. Y yo no sé cuánto hay a cada lado. Yo no sé cuánto hay. Voy a dar vuelta al reloj. Voy a dejar que pase un tiempo determinado y lo voy a detener. Y les digo que aquí quedan, de los 4 gramos, aquí quedan 2 gramos. Quedan 2 gramos. ¿Cuánto tiempo ha pasado? En esta segunda 30 condición, segundos. no, 30. no lo puedes No, saber. ¿Saben por qué no lo pueden saber? Porque no empezó de cero. ¿por qué? Como no empezó de cero, yo no puedo saber cuánto tiempo ha pasado. Yo solamente puedo hacer ese cálculo si es que el reloj empieza desde cero. Ahí no ha pasado. Si yo lo doy vuelta ahora, no sé cuántos gramos hay acá. Yo necesito, para que el reloj de arena sea preciso, yo necesito que haya pasado totalmente la arena de un lado a otro. ¿Ya? Ahora, si en esta condición donde ya pasó todo, yo lo doy vuelta, ahí sí me sirve. La técnica de contar cuánto falta que pase. Ahí sí me sirve. Entonces, bajo ese concepto, yo necesito saber cuánto tiempo, de cuánto tiempo dispongo para que se haga toda esta vuelta. ¿Ya? Ojo con eso. Yo necesito, para que un reloj de arena funcione, yo necesito saber necesariamente cuándo ese reloj fue puesto en cero. Y solo me sirve si es que ese reloj parte del cero. Voy a volver acá al archivo para explicarlo. Bueno, como no podemos tener relojes de arena en realidad, nosotros usamos algo que es muy parecido, que se llaman isótopos. Un isótopo es un elemento químico, usualmente es algún elemento, que es inestable. En el fondo, es un elemento que se va degradando. Y al decir se va degradando, es lo mismo que decir es como un reloj de arena que se va vaciando. A eso le llamamos degradación. ¿Ya? ¿Qué es lo interesante de los isótopos? Es que la degradación ocurre a intervalos regulares de tiempo. ¿Ya? Por lo tanto, al igual que en el reloj de arena, yo necesitaba saber que se demoraba 1 minuto en vaciarse. Yo sé que estos isótopos se demoran una determinada cantidad de años en transformarse en otra cosa. Ahora, aquí hay un concepto que es el concepto de vida media, ¿ya? Y voy a explicar este asunto. A ver, ustedes están en octavo, están en química, ¿están viendo tabla periódica ya? Bueno, Más o menos, ya. Pero ustedes saben más o menos cuál es la configuración o cómo es un átomo común y corriente, de qué está formado, ¿cierto? sí. La unidad es más básica. Ya, en un átomo, nosotros tenemos, en el núcleo, tenemos los protones y neutrones. Y en la periferia tenemos los electrones, ¿cierto? Bien. El número de protones es fijo para un determinado átomo. Por ejemplo, el carbono tiene 6 protones. Siempre cualquier átomo de carbono tiene 6 protones. Pero el número de neutrones puede variar. Por lo general, en el átomo de carbono hay 6 protones y hay también 6 neutrones. A ese átomo nosotros le llamamos carbono 12.
porque 6 protones más 6 neutrones nos dan un número de 12. Más adelante ustedes van a ver que es la masa atómica y lo van a conversar en química. Pero por ahora eso nos interesa. Ese es el carbono 12. ¿Cómo será el carbono 14? ¿Cómo debería ser el carbono 14? ¿Qué creen ustedes? Si el carbono 12 tenía 6 protones y 6 neutrones, ¿cómo será el carbono 14? Con 8 7 y 7. neutrones. Ya, bien, buena idea. Ya, una idea es que sea 7 y 7, pero el carbono siempre tiene que tener 6 protones. No puede tener más de 6 protones. Con 8 neutrones. Perfecto. Excelente. 8 neutrones. Perfecto. El carbono 14 es un átomo de carbono que tiene 6 protones y tiene 8 neutrones. Perfecto. ¿Cuál es el pequeño problema? Que ese átomo es inestable. Por lo tanto, con el tiempo va perdiendo esos neutrones extra que tenía hasta transformarse en carbono 12. En el fondo, el átomo de carbono 14 es similar a un reloj de arena. En algún momento tiene esos 8 neutrones, pero los va perdiendo. Al igual que el reloj de arena, va perdiendo la arena de aquí arriba. Y también lo hace a una tasa conocida. Yo sé que este reloj se tarda 1 minuto. ¿Ya? El caso del carbono 14 se tarda varios miles de años. Voy a volver al PowerPoint para mostrar esa parte. En el caso del carbono 14, pasan 5.730 años hasta que se transforma en la mitad. Por eso se llama vida media, porque es la mitad. En otras palabras, esta transformación, para transformar la mitad de carbono 14, la mitad del carbono 14 se transformó en carbono 12, para eso pasaron 5.730 años. ¿Ya? Ya tengo la primera parte del puzzle. Ya sé cuánto se demora en transformarse la mitad. No todo. Ahí se diferencia del reloj de arena. En el reloj de arena se demora 1 minuto en pasar todo. En el carbono 14 se demoran 5.700 años en pasar la mitad. Tengo la primera parte resuelta. Falta la segunda parte. ¿Cuándo se pone en cero? ¿Cuándo se pone en cero el carbono 14? ¿Ya? Cuando yo sepa cuándo se pone en cero, y calculo después cuánto se demoran los años, yo puedo tener un reloj extremadamente preciso. Pero saber cuándo se pone en cero va a quedar pendiente para la clase siguiente, ¿ya? Porque se nos está acabando el tiempo. Pero lo más importante era que entendieran el concepto de que es necesario ponerlo en cero para poder entender cómo datar fósiles también, ¿ya? Bien, muchachos, estamos listos con la clase de hoy. Voy a hablar con Mr. Fabián. De hecho, me había respondido, no pude ver que me respondió, para ver qué pasa con los accesos de este curso a biología, ¿vale? Y nos vemos el próximo viernes, porque el próximo viernes no hay sándwich, muchachos, tenemos clases igual, ¿vale? Chao, mister. Hasta luego, que estén súper bien, muchachos. Nos vemos Chao, en la mister. clase Mister. siguiente. Chao, mister. Profesor. Muchas gracias. Chao, chao.